Spider-Man Fanfic Niñeros por Obligación capítulo 165, 168, XXX. Las horas habían pasado corriendo para el héroe subestimado, donde terminó envuelto en una guerra campal entre las niñas y Silver Sable, a la cual se les unieron los demás al cabo de unos minutos. Maya había decidido retirarse en compañía de Ken y María, todo con la intención de tener una plática con ellas y de paso tomarles el pelo. Teresa, en su lugar, se quedó en la mansión Avengers jugando con Valeria y espantando juntas a Franklin, que insistía repetidas veces en ayudarlo a llevar a cabo su propio leopardón. El sol estaba escondiéndose en el oeste, dándole así a Peter el motivo para comenzar a hacer los preparativos de la cena para una gran cantidad de gente. Un alivio para él era el haber bañado, sintiéndose mucho más aliviado y fresco, llegando al punto en que cuando estuvo a punto de salir tuvo que entrar de nuevo para que Carol y Jessica afeitaran su cara, viendo al mismo tiempo a una fastidiada Rogue que maldecía por lo bajo y a Betsy burlándose de ella. «Ya no raspas», Cindy comentó al pararse junto a Spider-Man y rozar su mejilla derecha. Sí, las niñas se encargaron de eso, esbozando una sonrisa suave, el tótem respondió mientras continuaba sazonando la comida que preparaba. La respuesta no molestó a la mohón, sino el tono que fue usado para ello. Le era innecesario ser una telepata para saber que algo andaba mal con el exfotógrafo, y retirarse sin conocer las respuestas era inadmisible. ¿Qué te ocurre? Desde la tarde que pareces pensativo, Peter, Silk cuestionó con preocupación, pudiendo ver cómo el adulto dejaba su actividad para cerrar los ojos y suspirar. Yo siento que algo va a pasar, confesó él, limpiándose las manos antes de voltearse para mirar a la pelinegra. ¿Sentido arácnido? Quiso saber la fémina. No. Experiencia, con un tono más ronco, el hombre de ojos chocolates reveló con inquietud. Así como pudo sentir su conexión para sacarlo de aquel mundo destruido por la radiación, Cindy percibió la intranquilidad que se apoderaba de su amado, tomándole las manos y masajeando el dorso de estas para infundirle serenidad hasta que Medusa y Julia aparecieron en la cocina para ayudar. ¿Qué están haciendo? La pequeña reina de los inhumanos exigió saber, poniendo sus bracitos en jarra. Sí, queremos saber. La antigua Arachne clamó, solo para divertir al tótem con sus intentos de lucir maduras y celosas. Poniendo en un rincón oscuro de su mente, Spidey Senko abrió sus brazos para dejar que el par de niñas se aferre a su cuello, pudiendo así alzarlas y depositarlas sobre la mesada. Acción que las tomó por sorpresa, pero aceptaron rápidamente ya que recibieron en sus mejillas un beso como regalo. Deben dejar de pelear por un rato, ¿saben? No voy a dejarlas desamparadas, comunicó el Parker, retomando su trabajo de preparar la cena. ¿Lo prometes? Una rejuvenecida Madame Web instó. ¿Qué tengo a hacer para que me creas? Deteniéndose nuevamente, el héroe enfocó su vista en las infantes. Quiero un beso. Reclamó Julia, orgullosa de su requerimiento y cerrando los ojos. Bueno, con una sonrisa lúdica dijo Peter, inclinándose para besar castamente su frente. No. Uno aquí quería. Pataleó la niña, señalándose los labios, acto que hizo reír a los dos arácnidos adultos que estaban presentes. Pues lo siento, señorita. Además, eso es para adultos, se disculpó Peter. Pero si ya nos besamos. Volvió a exclamar la mini heroína. Yo no hice nada, recuerda que te empujaron, le hizo recordar el tótem. A ella la besaste. Señalando a Cindy, la Carpenter citó lo que Psylocke les había contado. Soy una adulta, se mofó de la pequeña mujer, Silk. Un enfrentamiento de miradas fue lo que surgió imprevistamente, donde niña y adulta se gruñían como animales rabiosos, haciendo que el castaño suspire resignado y divertido, regresando a su tarea. Acto que se vio interrumpido cuando la Maquelin asió la manga de su remera. ¿Necesita algo, su majestad? Empleando un tono educado e inclinándose levemente, la araña habló. ¿Y mi beso? Poniendo su mejor carita de niña inocente al mismo tiempo que jugueteaba con su larga cabellera, Medusa interrogó. Dame tu mano. Tras pensarlo un poco, el adulto que cuidaba de todas ellas le pidió, a lo que ella acató inmediatamente a la espera de ver lo que iba a pasar.
Un beso en el dorso de la extremidad tomó por sorpresa a la inhumana, nunca habiéndose esperado tal respuesta. Nada pudo hacer ella para evitar la formación de fantasías como el resto de las niñas tuvieron alguna vez desde que todo esto comenzó, por lo que se quedó completamente callada cuando el tótem se dedicó a terminar la cena mientras ella pasaba algunos utensilios cuando se le pedía. Al estar casi completamente recuperado, el tótem arácnido pudo terminar rápidamente los preparativos, llamando a las demás personas que convivían junto a él bajo el mismo techo para que pongan lo necesario sobre la mesa e inmediatamente se fueran a lavar las manos, repitiendo el mismo procedimiento de mostrarle las manitos. Acto que solo las pretendientes hicieron ya que las demás se apresuraron para comenzar a servir la comida y disfrutarla. Incluso con las divertidas pláticas que surgían como quién se sentaría en su regazo o las suposiciones de que ahora era un rey por ser el esposo de 3 mandatarías, ya sea por título de nobleza o seudónimo que poseían, Peter tenía incertidumbre ante la sensación que lo estaba carcomiendo desde que se despertó más temprano. «Peter, ¿no tienes hambre?». Sosteniendo frente a su boca un tenedor con un trozo de carne, la diminuta licenciada preguntó. Sí, solo estaba distraído viendo la televisión, mintió el castaño, tomando la pequeña mano Jade y guiándola correctamente hasta su boca. Ninguna de las que ya lo conocía sin máscara que ocultara sus emociones le creyó, pudiendo notar con claridad que algo molestaba al tótem. Emma y Jin sondearon su mente, solo para preocuparse al percibir que algo molestaba de sobremanera al adulto que las protegía, mientras que Betsy solo se preguntaba cuál era el motivo que lo tenía así. Las Cuckoos y Rachel se abstuvieron de inmiscuirse en la mente de Spidey, respetando su privacidad como figura paterna que tenían ahora. Habiendo terminado de comer, Peter dejó que las niñas continuaran viendo la televisión mientras que el resto le ayudaba a llevar los platos a lavar. Estuvo a punto de abrir el paso del agua cuando su sentido arácnido estalló estrepitosamente en su cabeza y lo obligó a reaccionar instintivamente con el propósito de proteger a las niñas que estaban en la sala, solo para encontrarse con una enorme burbuja verdosa que las rodeaba y un sujeto de máscara azul que levitaba en el aire con un brillo de suficiencia en sus ojos. «Es un gusto conocer finalmente al hombre bajo la máscara de Spider-Man», saludó con cordialidad el villano procedente del futuro. Franklin estuvo a punto de usar sus poderes para librar a su madre, pero terminó viéndose detenido cuando el tótem alzó su mano en una clara señal de alto, la cual fue dirigida a todos por igual. «Libéralas, no te han hecho nada», trató de negociar el castaño, viendo que había un gran peligro si se acercaba debido a que su enemigo estaba muy próximo a la burbuja que respondía a sus órdenes. «Y dejar que me ataquen como lo hicieron con la versión alternativa de Invisible Woman», respondió Khan, esbozando una mueca lúdica. «¿Cómo? Oh, cierto. Villano del futuro», Ope murmuró, percatándose luego de la respuesta a su inconclusa duda. El ceño se frunció aún más en el rostro de Peter cuando oyó que se negaba a cooperar el descendiente de Red y Sue. Su cuerpo se encorvó levemente, listo para atacar, e incluso para usar sus aguijones sin importarle que estén quebrados y el dolor le sea insoportable. No iba a permitir que algo les sucediese a las niñas que tenía bajo su cuidado, y tampoco a las demás personas que estaban detrás de él actualmente. «¿Tienes fuerza para pelear contra mí, Spider-Man? Luego de enfrentarte a esa familia de vampiros? Aún teniendo parte de tu fuerza vital arrebatada». Curioso por ver lo que haría, el hombre proveniente del futuro citó algunas acciones que había aprendido de los legados que quedaron. Ignorando todo lo escuchado, un par de aguijones salieron de los antebrazos del vigilante, provocándole un siseo de dolor y varios gritos ahogados de sorpresa al ver que continuaban rotos a pesar de que mostraban señales de estarse regenerando. «¿Tienes las respuestas, y aún quieres saber lo que diré? Me parece una total pérdida de tiempo, Cam», ironizó el Parker, flexionando sus muñecas para disparar en cualquier momento unas líneas de telarañas. «Muy cierto. Pero también sé que tú sabes que me es imposible leer lo que sucede en el presente que habito», replicó inteligentemente el conquistador, rondando la burbuja que mantenía apresadas a las pequeñas heroínas y villanas que él mismo rejuveneció. «Entonces estamos en un dilema, ¿no lo crees?». Anya tomó la palabra, preocupada en el interior por lo que podría pasarle a sus mentoras.
Spider-Man está en un dilema, o mejor dicho lo estará. Yo solo disfruto de los cambios que hice, manteniéndose aún cerca del domo verde. Khan comenzó a jugar con la pistola de neutrinos. Solo fue fugaz, pero los que miraban temerariamente al villano pudieron notar cómo las infantes parecían palidecer. Incertidumbre creció en casi todos excepto Teresa y Spidey, cuya confusión de este último comenzó a sumarse a la migraña que padecía por el posible ataque que su enemigo podría brindar en cualquier momento. Niñas. Betsy habló luego de ver la actitud de las pequeñas, lo que consecuentemente provocó una carcajada en el hombre de traje verde y morado futurista. Ese pequeño desliz de Khan fue todo lo que Peter requería para soltar intrépidamente hasta su pecho y derribarlo al suelo, destruyendo el arma con su aguijón derecho mientras envolvía las extremidades superiores con cintas de telarañas orgánicas que se despedían de su muñeca siniestra. Las risas del conquistador no se detuvieron, sino que se volvieron más histéricas con cada segundo, trayendo a la mente del arácnido recuerdos de Green Goblin burlándose de él luego de la muerte de Gwen Stacy. «Cállate. Cállate y libera a las niñas», exigió el castaño, apretando su agarre en los antebrazos de su contrincante, quien detuvo su emoción y lo miró a los ojos. «¿Niñas? ¿Qué niñas?» Ellos fueron los únicos a los que convertía en niños, pero a ellas, comenzó a hablar Khan, solo para detenerse a mitad de la sentencia cuando Spider-Man saltó hacia un costado para evitar un rayo que mató al villano tras conectar en el pecho. «¿Pero qué?» Teresa, sorprendida, balbuceó. «Ellas solo sus fisionomías son de niñas. Te han estado engañando todo este tiempo, Spider-Man. Solo fuiste un juego», terminó la oración inconclusa un remanente temporal de Khan que apareció desde otro futuro para lidiar con su contraparte atrapado por el arácnido. Dicho eso, la mano izquierda del hombre perteneciente a un futuro no determinado se posó en el domo, usando sus poderes para alterar el tiempo, acelerándolo con el fin de regresar a la normalidad a las 15 afectadas por sus ideales. Desapareciendo de manera inmediata luego de sonreír bajo su máscara al ver la cara del vigilante cuando éste atestiguó lo sucedido y procesaba lo escuchado. ¿Y? ¿Algún avance? Abog le preguntó al mutante que había perdido todos sus bienes materiales por culpa de cierto velocista. «Lo suficiente como para comprarle algo a Wanda la próxima vez que la vea», murmuró por lo bajo el mutante anciano, recontando lo que había obtenido de lo cobrado para la paliza a su hijo. «¿Wanda niña o adulta?», quiso saber Logan, viendo de reojo cómo Karnat parecía entusiasmado por golpear a Pietro. «Niña, o adulta, no importa ya. Me dejó jugar con ella y eso me basta», asumiendo la carga de los años que tenía y la falta de relación que tenía con sus hijos cuando estos eran jóvenes, respondió Eric. Una deprimente persona se arrimó hasta la reja de la jaula, pegando su machucado rostro mientras que con la mirada imploraba que su castigo que detenga. Iba a decir algo el velocista, pero en cambio solo un grito salió de su boca cuando unos dientes le agarraron la pierna izquierda para así ser zamarreado de un lado al otro por Lockjaw mientras Black Bolt y Ola estaban encima de este. «No. Ya, basta, lo siento», exclamó Pietro, logrando decir una palabra por cada vez que el Khan se detenía. «Ya, Lockjaw. Suéltalo». Blackagar dice que es suficiente. La dama de tez azulada comandó a la mascota real mientras traducía lo que el pequeño rey decía en lenguaje de señas mientras se bajaba y palmeaba orgulloso el hocico del perro. Saliendo de la jaula, el niño se reunió con sus pares, quien ya habían tenido su turno para apalear al mutante de pelo cano, donde Johnny Storm era quien más feliz parecía estar luego de vengarse de todas las cosas que Quicksilver le había dicho y lo que Cristal le contó también. «Deberíamos hacerlo de nuevo», ofreció el diminuto hermano de Invisible Woman, ansioso por darle nuevamente una lección al mutante aunque le cueste dinero. «Creo que ya tuvo suficiente», Steve murmuró, queriendo volver a donde Sharon estaba. «Tengo que preguntarle a ella si quiere», habiendo dejado sus ganancias en manos de Jessica, Luke respondió mientras la señalaba. «Hulk Smash», declaró con fervor la pequeña bestia verde, listo para usar una vez más su olla. «¿Y si preguntamos si nos dejan usar nuestros poderes?». Mirando a Sartembreaker 2.0 que tenía en su manito, el hijo de Odín formuló su duda. «Sí, hagamos. «¡Hey! ¿Qué pasa?».
No podemos salir. Comenzó a clamar felizmente Clint, solo para detenerse cuando chocó contra un muro verde que los separaba del resto de la gente y un hombre de máscara azul los miraba desde el otro lado. Gruñidos de Logan, chasquidos de las armas de Wade, el fulgor de los rayos que bailaban entre los dedos de Ororo, y la ira con la que brillaban los ojos de las amantes cuidadoras acosadoras, fue a lo que Kang el Conquistador se enfrentó. «Bup», habló Wolverine, enseñando las garras de adamantium. Sí, ya sé lo que dirán. Que suelte a estos pequeños seres molestos y bla, 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 se mofó el villano del futuro. De hecho, no. Solo te íbamos a decir que si querías apostar, que hagas fila porque hoy se trata de castigar a Quicksilver. El mercenario Bocasas corrigió, apuntando con el cañón de su arma a una pancarta que los mocosos habían hecho para promocionar la oferta de Magneto. Mientras tanto, los afectados por Kang trataban de hallar alguna salida, llegando incluso a usar como ariete a un indefenso Reed Richards. Obviamente dicha acción resultó con que la cabeza de Mr. Fantastic se deformó varias veces por culpa de la resistencia que ejercía el domo y la capacidad elástica del niño en cuestión. ¿Saben algo? Creo que me divertiré un poco más y luego terminaré con esto. Tras analizar lo que pasaba, el descendiente de Red Isue comunicó, permaneciendo al lado del domo mientras varios remanentes temporales aparecían a su lado para pagar una cuota a Magneto e ingresar uno detrás de otro a la jaula para golpear a Pietro. Peter, el nombre del tótem escapó de los labios de Janet en un susurro. Podemos explicarlo, sin gastarse en inventar una mentira. Felicia trató de mediar. Todo, balbuceó Jennifer, pudiendo solo ver el perfil izquierdo del arácnido. Dicha persona solo miraba a la nada, tratando de procesar todo lo que sucedió en un corto lapso de tiempo. Aquella fatídica sensación que lo inquietaba parecía haber sido una predicción a ciegas de lo que iba a ocurrir, pero nunca se esperó que fuese de tal magnitud. Peter bajó la mirada para enfocarse en los aguijones que sobresalían de sus antebrazos, suprimiendo mentalmente el dolor que lo acusó cuando las retrajo. Una delgada mano se posó en la espalda del castaño esperando provocar alguna reacción, solo para descubrir que apenas si su torso generaba movimiento alguno debido a la respiración. Ana Marie dudaba entre a quién mirar primero unos minutos atrás, pero finalmente se decidió por atender al hombre que amaba. ¿Estás bien?, preguntó la mutante, solo para sentirse estúpida al recitar la interrogante en su cabeza. Solo la flexionar de las muñecas fue la única respuesta que brindó el Parker para indicar que aún estaba consciente mientras seguí de pie. Irguiéndose derecho, la araña llevó sus manos a la cabeza y sacudió lentamente su cabello, guardando silencio en todo momento excepto cuando soltaba uno que otro suspiro cansino. «Di algo, Peter. Por favor», suplicó la telepata pelirroja, sin atreverse a saber lo que estaba en la mente del vigilante en estos momentos. Algo que Emma también emuló. Con parsimonia, el cuerpo delgado del Avenger giró para enfrentar a la decena y media de féminas. Enseñándoles una mirada inexpresiva, vacua, y por sobre todo serena. Como si nada pareciera perturbarle en un momento delicado como este. ¿Saben dónde están sus ropas? Vayan a cambiarse. El ronco y frío tono utilizado paralizó momentáneamente a las antiguas infantes, para inmediatamente desaparecer a la habitación en donde el castaño había guardado por primera vez sus trajes. Una vez que notó la ausencia de ellas, Spider-Man se dejó caer en un sofá aledaño, apoyando sus codos en las rodillas y tapando su cara con las dos manos, ahogando la imperiosa necesidad de gritar. Se despabiló al sentir un par de pequeñas manos en las suyas, pertenecientes a Valeria, quien lo miraba con suma preocupación. «Papá». Llena de temor ante lo que acababa de descubrir y que esto le quitara su figura paterna, la hija de Invisible Woman habló por lo bajo. «Sí, mi niña genio». «¿Qué ocurre?». Sobreponiéndose a su propia tormenta de emociones internas, Peter habló con la misma suavidad y cariño de siempre. «Perdón», la jovencita pudo decir antes que abrazar al hombre y hundir su cara en el pecho, lamentando la mentira de su madre. Aquello trajo una leve sonrisa al arácnido, devolviéndole el gesto a su pequeña y posteriormente mirar al resto que parecían lucir el mismo semblante de vergüenza ajena, obligándolo a hacer un ademán con sus manos para que se unan.
No puedo creerlo aún, se escuchó que Anya murmuraba en voz alta mientras rechinaba sus dientes. Estuvieron engañándonos a todos, todo este tiempo. Formando un puño con su mano derecha y temblándole una ceja, Ope comentó. Voy a tener una seria plática con ellas ahora mismo. Una daga sionica se proyectó en la mano de Elizabeth Braddock, lista para pelear de ser necesario en su búsqueda de respuestas claras. Ruidos de pasos se escucharon desde el pasillo, advirtiendo a los que habitaban la sala que el resto de las féminas regresaban. Rostros alicaídos y miradas entrecruzadas eran lo que demostraban, así como también una imperiosa necesidad de querer explicarle todo al tótem arácnido que las ignoraba mientras besaba las frentes de sus hijos y nieta antes de tomar por la cintura a Siloque y Silk cuando éstas parecían más que ansiosas por abalanzarse sobre las culpables de una mentira que se terminó. Iré a cambiarme, ustedes deberían de hacer lo mismo. Si Kang estuvo aquí, significa que estuvo o estará donde Logan tiene a los niños, por lo tanto regresarán aquí pronto, dirigiéndose principalmente a Cindy, Anya, Kamala y Ashley, el hombre a cargo de ese lado de la mansión Avengers comunicó. Previo a que él pudiese marcharse a los corredores del establecimiento, Natasha lo tomó del brazo con la esperanza de que le dirija la mirada, sin embargo se tuvo que conformar con que Peter se detenga en su trayecto. Nosotras, no muy segura de sí misma, la espía rusa intentó iniciar un diálogo. ¿Por qué? Una vez más el tono ronco y gélido con el que se expresaba el tótem tomó por sorpresa a las implicadas, sin tener la necesidad de voltearse para mirarlas y observando en su lugar a todas aquellas que iban a ponerse sus trajes. Ninguna pudo pensar en una excusa para explicar sus motivos, ni siquiera Loki estuvo conforme con inventar un ardid. Spider-Man exhaló todo el aire de sus pulmones, como si estuviese desinflándose por completo, ya que incluso su postura se encorvó un poco para después recomponerse y soltarse del agarre que Black Widow tenía sobre su extremidad. Saben, por algún motivo no me sorprendo tanto ahora que veo todo en retrospectiva. Todo empieza a encajar a la perfección y me dejaron como un verdadero idiota. Siendo sincero, me esperaba esto de cualquiera de ustedes menos de ti, Susan. Realmente me has sorprendido, y si tuviera un sombrero ahora, me lo quitaría ante ti. Ahora sí me disculpan, tengo que ir a ocultar mi identidad, manifestó con dolor entrelazado a sus palabras el vigilante de Keynes, dedicándole una mirada de soslayo a la fundadora de los Fantastic Four que la heló por completo, pudiendo así retirarse tranquilamente a la habitación que Ote había estado usando previamente. Espera. No te vayas. Se apresuró en correr y tomarlo por la parte posterior de la camiseta al tótem una agitada Susan. Suéltame, Susan, pidió el Parker sin voltearse, pero deseando más que nada el verla a los ojos y exigirle respuestas por dicho engaño, cuando se supone que siempre se apoyaban el uno con el otro en lo que fuese. Todo lo que dijimos este tiempo es cierto. Nada fue mentira excepto lo de ocultarte la verdad de nuestros cuerpos. Te amamos, te amo. Insistió desesperada la blonda, apoyando su frente entre los omóplatos de él y gritándolo de manera sollozante. Suéltame, por favor. Esta vez el tono pareció estar más apagado y repleto de decepción, por lo que Peter dio unos pasos hacia adelante y logró zafarse del férreo agarre que la madre de Franklin y Valeria tenía sobre su persona, dejándola realmente sorprendida y aterrada al mismo tiempo. Medusa reaccionó a tiempo para atrapar a una débil Invisible Woman, quien tuvo que ser asistida para tomar asiento y tener la mirada extraviada mientras comenzaba a hiperventilar, acto que asustó a sus hijos y fueron a socorrerla con llevarle un vaso con agua a masajear su espalda. Lo arruinamos, ¿verdad? Con tristeza habló Wanda, sintiendo que lastimó por segunda vez a Spidey. ¿En serio lo preguntas? Un tanto irritada por lo sucedido, gruñó Laura Kinney. ¿Ustedes creen que nos perdone? Bobby miró a Julia y Jessica. Teniendo en cuenta que básicamente todos lo lastimamos antes de ser niñas y ahora lo conseguimos nuevamente al mentirle que éramos unas, dudo mucho que siquiera podamos tener una charla normal con él de nuevo. Incapaz de contenerse, Carol pateó una silla que terminó por quebrarse de la fuerza que empleó. Sablinova era la única en la habitación que se había quedado del grupo de féminas adultas, oyendo todo lo que ellas decían hasta el punto en que se sintió enferma.
Las ganas de golpearlas y lastimarlas severamente las sobrepasaron, teniendo que marchar directamente a donde el hombre que quería estaba, empujando a Emma y Loki sin remordimiento alguno. Sabíamos que esto pasaría. Lo sabíamos y decidimos ignorarlo, la antigua Arachne confesó, dejándose caer en una silla y ocultó cobardemente su cara entre sus brazos. Las telépatas mutantes miraron a sus respectivas hijas, mordiéndose los labios y perdiendo el foco inmediatamente ya que no querían enfrentar más tiempo el reproche que les devolvían. En su lugar, eligieron asistir a la Stone y sus hijos, notando cómo la rubia adulta parecía estar cerca de desmayarse mientras sollozaba. «Hola, ya regresé». Se oyó a Ken gritar luego de ingresar a la mansión, deteniéndose ante el espectáculo que había delante suyo. «¿Nos perdimos de mucho?». María le preguntó a Ashley, siendo esta la única que parecía estar alejada del grupo y mirando con furia a las heroínas y villanas. «Yo diría que bastante», respondió la dama proveniente de un futuro distópico. La furia se demostraba expresivamente en la mirada de Clint Barton, quien había recuperado su cuerpo y mente de adulto pero mantuvo las experiencias como niño. Rechinaba los dientes frenéticamente a medida que inclinaba su cabeza que tenía la olla como casco, con un único objetivo fijo, siendo cierto mutante longevo que lo observaba retadoramente mientras resoplaba unas volutas de humo gris. «Voy a matarte, Logan. Ya verás cuando te...». Comenzó a gritar Okeye, cargando directamente contra Wolverine, solo para callarse a mitad de su sentencia, cuando un contundente puñetazo conectó contra su mentón, desmayándolo. «Muy bien, bastardos. ¿Quién más quiere hacerse el valiente?». Gruñó sonoramente James Owlett, pateando a un costado al arquero antes de quitarle su olla y arrojarla a los pies de los otros ex niños. Si bien los 14 afectados restantes de Khan el Conquistador buscaban venganza contra el hombre que los explotó trabajando, nunca esperaron que reaccionara de tal manera, o quizás sí, pero pensaron que estaría distraído como para darles tiempo a brindarle una paliza inolvidable. Aunque antes de que alguien más pudiera atreverse a enfrentar a Logan, un grito resonó en toda la balsa. «Lenguaje, por favor». Dejó muy en claro Captain America, poco tolerante con las faltas de respeto. «Ahora sí te mato, americano malnacido. Nada me detendrá». Desenvainando su espada, Barón Zemo se abalanzó sobre el supersoldado, convirtiendo la eterna discusión en una pelea que terminó con ambos en el suelo y rodando. «No. Steve». Sharon exclamó, tomando el escudo de su amado y golpeando en la espalda al alemán para que lo suelte. «Pelea, pelea, pelea». Incitó a la violencia de Atpol desde un rincón alejado, sacando a flote los instintos más primitivos de la gente mientras él y Ororo se encargaban de guardar todas las ganancias para salir de allí. Como era obvio, la tan ansiada respuesta no se hizo esperar. Hulk Smash. El alter ego de Bruce Banner le propinó un puñetazo a su suegro, vengándose de la pelea a la que lo obligó siendo niño, mientras Betty en lugar de asistir a su progenitor parecía completamente enamorada de tener de regreso a su amante. «Magneto, toma $100. Voy a quemarle el trasero a tu hijo». Johnny Storm arrojó el dinero al amo del magnetismo antes de dirigirse a un desmayado Pietro. «Recuerdo lo que quisiste hacerle a Elektra, y tú recordarás lo que te haré ahora mismo», dirigiéndose a un arrinconado Bullseye, Matt Murdock iba a golpearlo duramente, mientras la ninja de rojo parecía lista para ayudarlo. «¡Hey! Cyclops no puede quitarse la venda sin causar un caos. Linchémoslo». Escondiéndose detrás de Beast, Cable promovió la golpiza a su padre, donde casi toda la hermandad de mutantes obedeció, teniendo que luchar contra Madeline Pryor en un principio. Dawn siempre está dispuesto a vapulear a Richards. Lanzándole unos rayos que tomaron desprevenido a Mr. Fantastic, el mandatario latveriano proclamó: «Por Asgard». El dios del trueno alzó su sartén, convocando su poder antes de atacar a la Wrecking Crew. «Atrás. O hago que grite». Maximus tenía en una llave de cuello a su hermano, apuntado a todos los que se atreviesen a acercarse con el hecho de quitarle la cinta que cubría su boca. «Hola, padre», la robótica voz Ultron se escuchó antes que comenzara a disparar en todas direcciones para tratar de darle a Hank Pym. «Ya basta. Prometo no meterme más con tu familia».
Purple Man imploraba piedad al mismo tiempo que era dejado al borde de la inconsciencia por parte de Luke y Jessica. Tengo mi barba de nuevo. Festejó Doctor Strange, tocándose la cara mientras Clea y Morgan solo pensaban en un método para convencerlo de que nunca se afeite de nuevo en su vida. Es mía, Robbins. Habla mal nuevamente de ella y te rompo todos los huesos. Sintiéndose completamente protector de Madame Masque, Tony Stark lucía listo para ahorcar con su capa al villano. Entre tanta revuelta, Logan logró escabullirse a donde Storm y Deadpool se hallaban con lo ganado de las apuestas, apresurándose para ir lo más silenciosamente posible al techo de la edificación con el propósito de usar el helicóptero que pertenecía a S.H.I.E.L.D. Una vez allí, no dudaron ni un segundo en ponerse los cinturones de seguridad, llegando al punto en que el mercenario Bocasas hizo lo mismo con los bolsos de dinero, para después dar arranque a la máquina y emprender vuelo en dirección a la civilización. Admito que fue un gran plan para distraer a todos, Wade, dijo Logan, piloteando el vehículo. Creo que nos salvaste de tener que pelear para salir de allí con vida. Fue el turno de Storm para hablar. No me lo agradezcan a mí, sino a mi guión robado. De otra manera, Wolverine hubiese sido golpeado por todos. Alzando el folio con hojas, Deadpool confesó. Y eso fue lo que pasó. Terminó de relatar todo lo ocurrido en sus ausencias, Ashley. El par que acababa de regresar tan solo se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra, mirando fijamente a las 15 mujeres que habían osado de llevar a cabo tal acto con alguien que no se lo merecía. Incluso la propia líder de S.H.I.E.L.D. se aguantaba las ganas de golpear al menos una de ellas luego de haber aprendido quién era realmente el hombre bajo la máscara arácnida. Vaya, al final siempre tuve razón con que eran unos demonios, ¿no? Sin saber qué más decir, Scarlet Spider murmuró. Las implicadas en el engaño quisieron mostrarse ofendidas al punto de querer atacarlo como siempre lo hacían, solo para sentirse mal nuevamente ante la idea de que Peter las descubriese. Solo sé que quienes trabajan para mí, seguirán haciéndolo pero sin goce de sueldo por 6 meses y el seguro de salud por 1 año, declaró Hill, enviándoles un escalofrío a las espías y demás féminas que estaban bajo el yugo de S.H.I.E.L.D. Pero, intentó protestar Mockingbird. Pero nada, Morse. Y ni creas que me he olvidado de lo que me hicieron. Exclamó furibunda María, para posteriormente tomar del brazo a Ken y arrastrarlo lejos del grupo. ¿A dónde me llevas? Quiso saber el clon. Tu hermano tiene razón, debes ir a cambiarte. Pensando en el bienestar de él, la mandataria de la agencia secreta comunicó. Por otro lado, en la habitación que Peter estaba residiendo actualmente, varias personas lo miraban sostener la parte superior de uno de sus trajes alternativos. Las orbes chocolates parecían estar fijas en la enorme araña blanca impresa sobre la tela azabache, esbozando una sonrisa lejana que transmitía un claro mensaje de lastimera nostalgia. ¿No vas a cambiarte?, preguntó Silver Sable, mirando por encima del hombro derecho del tótem el traje que se asimilaba al simbionte Venom. ¿Qué están haciendo? Un golpeteo a la puerta una disculpa rápida, dejó que Anya, Cindy y las 3 mutantes que habían ido a cambiarse ingresaran a la recámara para ver si Peter estaba bien. Una ceja en alto fue toda la respuesta del arácnido brindó, divertido con el hecho de que estuviesen mirando fijamente su torso descubierto y con un poco de celos a la monarca de Sincarya ya que ella había leído el ambiente e inmediatamente ciñó con sus brazos la cintura de él. Iba a ponerme mi traje, pero al parecer alguien tiene otros planes, señaló el par que era la fémina de cabellos plateados. Muy bien. Es suficiente. Déjalo tranquilo. Ope se apresuró en separar a la pareja, pero tomándose su tiempo para sentir la calidez de la mujer con su mano. Ope, creo que ya habíamos platicado de esto, bromeó el castaño, haciendo referencia a lo que había pasado el día que durmieron juntos. ¿Eh? No. Yo, Ag. Dame eso. Dudando por varios segundos para dar una respuesta acorde, la Mesías mutante terminó quitándole la parte superior del traje y comenzó a buscar el orificio para la cabeza. Viendo lo que hacía, Peter inclinó levemente su cuerpo, dejándole así que la pelirroja pudiese trabajar acordemente. Moviendo sus brazos uno por uno, las mangas del uniforme se adhirieron a su cuerpo, resaltando los músculos de manera disimulada por causa del color oscuro. ¿Por qué el disfraz negro?
Rogue quiso saber. El que Valeria me regaló está totalmente destruido por culpa de Morlun, y el otro quedó en el edificio Baxter. Además, creo que el negro es un tono acorde para mí en estos momentos, poniéndose un par de lanzarredes en las muñecas. El vigilante de Keynes refutó a la mutante que ayudó con su invento. No discuto contra una lógica así, la latina alegó. No lo haces luego de haber usado esta parte del traje como pijama, Anya, replicó rápidamente el tótem. ¿Cómo? Tomada por sorpresa por la revelación, la corazón trató de averiguar. Tiene tu aroma, soltó la revelación, Spider-Man. Apenas terminó de acomodarse los guantes negros, todos los movimientos del sobrino de May Parker se detuvieron, confundiendo a las mujeres que estaban con él. 1 minuto se transformó en 2, y 2 en 3. Cuando estuvo a punto de cumplirse el 4.º minuto, un carraspeo escapó de la garganta del exfotógrafo, llamándole la atención a todas ellas. «¿Y bien?», dijo únicamente él. «¿Qué?», las 6 dijeron al unísono, aturdiéndolo por un breve instante. Verán, por lo general un traje consta de 2 partes importantes. La superior, como esta. Y la inferior, que está allí sobre la cama y requiere de tener que quitarme mis pantalones ahora, indicando a las respectivas porciones de su uniforme. El héroe subestimado usó el camino sutil para intentar dejar explícito lo que quería. ¿Quieres que nos vayamos para que te cambies? El tótem que representaba a la novia se expresó, cruzándose de brazos después de bajar la mascarilla roja que cubría la mitad de su rostro. Sí, moviendo su cabeza de lado a lado mientras pensaba en otra manera sutil para responder, terminó inclinándose por aceptar derrotado. Pues hazlo tranquilo. Después de todo ellas ya te han visto en ropa interior cuando te vendamos. Sin contar que yo ya vi lo demás, desestimó la situación la ninja de púrpura, sonriendo satisfecha cuando demostró que tenía cierta ventaja con el resto del grupo en un tema particular que tiñó los pómulos del héroe con un tono rosáceo claro. Con la pelea perdida incluso mucho antes de poder enseñar los pros y contras de su razonamiento, Peter terminó por quitarse los pantalones hogareños para ponerse la parte inferior del traje, regalándose una vista a las féminas que por ningún motivo se negaron a desviar su atención. Antes de retirarse, Peter reacomodó sus pertenencias en el armario tal como estaban la primera vez, dejándola como si nadie la hubiese usado en bastante tiempo, enviando un claro mensaje a las demás de que su estadía parecía haberse acortado casi por completo. Sin que dijese nada, permitió que Ope tomara sus cosas y las mezclara con las suyas en el armario, ya que después de todo ella había dormido allí. «Siempre serás bienvenida aquí», dijo el castaño mientras subía la caja que contenía recuerdos. «Me alegro, tus camisas son muy cómodas como pijamas», la pupila le respondió a su mentor. «¿Te das cuenta que me acabas de hacer acordar de cómo duermes?» Mirándola lúdicamente, el Avenger esbozó una suave mueca mientras enviaba rápidas miradas a la parte inferior del cuerpo de la mutante, solo para correrse velozmente y ponerse su máscara hasta el puente de la nariz, cuando ella trató de darle un puñetazo. La corta felicidad que llevaba consigo por distraerse momentáneamente se borró por completo, cuando delante suyo se cruzó Emma Frost. Las enormes lentes blancas miraron inmutablemente a la Reina Blanca, quien no se atrevía a usar sus poderes por temor a encontrar toda clase de emociones negativas que ella misma generó en la mente del hombre que amaba. Las 15 miraron el modo de vestir que tenía ahora Peter, asustándose notoriamente tras recordar lo que habían visto por culpa del villano de Orba hace unos días atrás. Ni siquiera Felicia era capaz de decir algo sagaz, como era de costumbre, ya que nunca pensó odiar tanto ese traje que alguna vez le gustó mucho, no después de saber el significado que el tótem le ponía. ¿Puedo hablar contigo? Hallando valor, la mutante rubia se dirigió al hombre que lastimó. Las lentes prístinas continuaron observándola, cambiando su objetivo por un segundo en las cucos que ayudaban a Rachel, Franklin y Valeria para atender a una desmayada Invisible Woman. Antes de que él pudiese darse cuenta, sus piernas se movieron hasta la rubia fantástica, hincándose a su lado y apoyando su mano derecha en la frente de la mujer para comprobar que estuviese bien. «Está inconsciente nada más», comentó She-Hulk, haciendo el amague de querer tocar el brazo del arácnido pero conteniéndose. «Ella lo lamenta mucho, Peter.
Todas lo hacemos en verdad, retomó la palabra Emma, ignorando las miradas llenas de odio que el resto de adultas no implicadas en la mentira le enviaban. Sobreponiéndose a la ira que lo invadía y la decepción que tenía por ellas, Peter decidió elegir el camino caballeroso al cargar contra su pecho a la fundadora de los Fantastic Four y llevársela a su habitación para recostarla sobre la cama y cubrirla con una manta, regresando posteriormente a la sala en silencio aún. Mamá estará bien, ¿cierto? La niña genio quiso saber. Sí, Val. Ella estará bien, solo necesita dormir, ronca pero con calidez, la voz del hombre salió de su boca. Peter, el acento británico del arácnido, trató de llamar la atención del hombre, sin darse cuenta que sus feromonas actuaban instintivamente sobre él, cosa que se dio cuenta de inmediato cuando tuvo la imperiosa necesidad de abrazarla y susurrarle que todo estaba bien. Detente ahora mismo. Deja de jugar conmigo, Jessica, con un semblante de advertencia, declaró Peter, quien tomó la mano de Cindy para serenarse. ¿Qué? No comprendiendo lo que pasaba, Spider-Woman parló. Estabas liberando feromonas. Eso pasó, la Moon aclaró sus dudas, callándola inmediatamente. No. Yo no, exclamó primeramente la fémina araña, para luego dudar de sus propios actos. Soltando un suspiro de cansancio, Spidey decidió dar por zanjada la situación en el momento, enfocándose en caminar hasta donde los colchones estaban desperdigados uno al lado del otro. Alzándolos, rápidamente se dispuso a ordenar todo como estaba en un principio, pasando por al lado de las mentirosas sin decirles algo a pesar de que éstas intentaban infructuosamente. Vayan a esperar en la sala. Me imagino que el resto llegará pronto y luego podrán irse a sus casas, comentó de pasada el Parker, intranquilizando a las 14 afectadas por Candy y desanimándolas por completo. Rostros apáticos y amoratados eran los que lucían 11 de la decena y media de héroes previamente rejuvenecidos por el villano del futuro. Solo The Thing, Vision, Doctor Strange y Black Bolt eran los que parecían estar más tranquilos en compañía de sus parejas, o revisando sus actualizaciones en el caso del androide. ¿Falta mucho todavía? Se quejó como un niño inquieto, Scott Summers. Es la 10ª vez que preguntas lo mismo. Juro que si lo haces de nuevo, cerraré mi mano y te exprimiré hasta la última gota de sangre, fastidiado por escuchar repetidas veces al mutante que dejó de ser respetado luego del incidente con Phoenix. Ant-Man dejó en claro su amenaza mientras transportaba a todos en sus manos, mientras avanzaba a través del agua con su gigante figura. El rey de los inhumanos comenzó a mover sus manos, entablando un diálogo con su esposa, quien asentía por momentos. Ben parecía prestar atención a la charla, ya que por momentos su cara pétrea parecía estar de acuerdo con algunas cosas antes de transmitírselas en un susurro a Alicia, la cual se hallaba a su lado muy tranquila. Es una buena idea, mi rey, Hola Udonte respondió a una de las opiniones que su esposo daba. Admito que tiene razón, sería mucho más rápido, interrumpió la rocosa mole naranja. Aunque hubiese sido más rentable hacerlo luego de que Hulk dejara inconsciente a todos tras usar a Juggernaut como bate, la sintética voz de Vision tomó por sorpresa a todos, ya que no parecía estar prestando atención a nada en particular. ¿Alguien puede decirme de qué están hablando? Amora trató de averiguar, ya que compartía ignorancia con Thor y Valkyrie. Mi cuñado está diciendo que podríamos haber usado a Lockjaw para viajar más rápido, tradujo Crystal, quien sostenía a Johnny de querer regresar a la balsa para seguir golpeando al joven Maximoff. Apenas la inhumana dijo eso, Ant-Man detuvo su paso bruscamente, haciendo que casi todos se caigan desde varios metros de altura. La irritación era notable en el científico, pero se contuvo de cerrar los puños ya que podría herir a sus colegas y las parejas de estos, además de que no quería hacer frente a un par de personas bañadas con rayos gamma. ¿Alguien sabe a dónde se fue Logan? ¿Por qué noqueó a Clint y luego desapareció? Queriendo cambiar de tema y recurriendo al otro factor que culpaban de la situación que pasaban, el supersoldado cuestionó. No lo sé, pero juro que cuando encontré a SM. Una vez más comenzó a despotricar el mutante del grupo, solo para ser callado cuando Tony apareció por detrás de él y usó un brazo de Mr. Fantastic para amordazarlo. Aprovechando obviamente que Red estaba desmayado luego de pelear con Doom. ¿Qué?
No me digan que a ninguno se le ocurrió hacer lo mismo. Sintiéndose acusado por las miradas que le daban, el multimillonario exclamó mientras regresaba al lado de Madame Masque. Bueno, murmuró Stephen, quien tenía pensado en enviar a otra dimensión a Cyclops tras evaluar las opciones con sus dos acompañantes. Antes de que alguien más pudiese expresar sus deseos de hacer callar a Summers, fueron dejados en el suelo después de que Pym lograse alcanzar tierra firme, permitiéndose empequeñecer su figura hasta la normalidad. No pienso llevarlos a través de la ciudad, será mejor que caminemos lo último que nos queda, murmuró cansado el creador de Ultron, queriendo únicamente llegar a la mansión Avengers donde todo comenzó y descansar como él se lo creía merecido. Espero que Spider-Man no haya pasado por tantos problemas como nosotros con el otro grupo de afectadas, Mad le dijo en voz baja a Elektra, la cual iba a su lado entrelazando sus brazos en la extremidad diestra de él. Lo siento mucho, Peter. Lo digo en serio, realmente lo siento, negándose a quedarse sentada en la sala, Laura Kinney gruñó por lo bajo. Peter se mantuvo en silencio como lo venía haciendo varios minutos atrás, dejando que la pelinegra de ojos verdes hable mientras lo seguía de un lado al otro. Cada vez que sus lentes blancas veían el rostro de la mutante, una parte de él quería dejar su tarea y abrazarla ya que recordaba inmediatamente el semblante que tuvo cuando se enteró que Logan estaba muerto en la dimensión de los Ultimates. Laura, es suficiente. Ven a sentarte, trató de mediar Jean, no queriendo hacer enojar más al tótem. No. Quiero que me escuche. Tiene que hacerlo. Protestó la hija de Logan, al borde de una crisis por no saber cómo lidiar con la situación. Siéntate ahora, fin de la discusión, usando sus poderes para alzar a la dama con esqueleto metálico, Betsy la obligó a obedecer mientras cargaba una bandeja con tazas de té. Los gruñidos que hicieron más salvajes al punto en que X-23 parecía estar lista para destruir tanto la mesa como la silla con sus garras. En vista de eso, Spider-Man se agachó para llamar a su hija, quien no dudó ni un segundo en aferrarse a él, para posteriormente hacer un ademán con su cabeza para que el resto de sus hijos y nieta lo siguieran hasta su habitación para que cuidaran de Susan, además de que quería tener un momento a solas con ciertas damas. ¿Estarás bien? Ashley interrogó, aún molesta por el escenario que habían planteado las heroínas y villanas que conoció como niñas en Tierra 13. La comisura de los labios se alzaron en la parte visible del rostro masculino, tranquilizando a la morena cuando se complementó cuando su cabello fue despeinado juguetonamente. Estoy acostumbrado a los revés que la vida me da, pronunció el héroe, besando la frente de la joven mujer para después retirarse en dirección a la sala. El pasillo era eterno para el arácnido, quien lentamente avanzaba para enfrentarse a las féminas que le vieron la cara de estúpido todo este tiempo, sacando provecho de su bondad. Tenía tantas ganas de gritar hasta quedarse afónico, pero no podía hacerlo, no cuando a unos pocos metros de distancia se hallaban sus hijos y nieta. ¿Qué esperas? ¿No beberás? Peter oyó la voz de Anna Marie. Estás furiosa conmigo una vez más, de seguro lo envenenaste para acabarme de una vez por todas, sospechosa de los actos de las bellezas sureña, una adulta romaní replicó. Si quisiera matarte, simplemente desactivaría el inhibidor y absorbería cada ápice de tu vida, corrigió el prejuicio de Scarlet Witch, una furiosa rogué. Solo el ruido provocado por una silla arrastrándose silenció la discusión, siendo Peter quien tomaba asiento y cruzaba sus brazos con el fin de mirar fijamente con las lentes blancas de su negra máscara a todas las implicadas en el accidente con Kang. El castaño tamborileó sus dedos derechos en el bíceps izquierdo, poniendo nerviosa a Janet ya que estaba en su línea directa de visión, logrando que agachara su mirada hacia su regazo. ¿Se divirtieron? Después de una hora que pareció meses para ellas, Peter habló. Perdón. Disculpándose por no comprender la interrogante, Julia Carpenter respondió. Si disfrutaron verme la cara de idiota, especificó el tótem, viendo de reojo como su hermano entendía que era una plática privada y se llevaba a Teresa junto a cierta líder de S.H.I.E.L.D. al patio delantero de la mansión. No. Nosotras jamás, la ama Kellyn se sobresaltó. ¿Jamás querían hacerme esto? Completó la oración de la pelirroja inhumana el afectado por la mentira, viéndola fijamente y haciendo que se ponga muda.
La primera charla que tuvieron siendo niñas, la revelación de todos sus actos para con el héroe, ver quién y qué era realmente él bajo la máscara, lo que hizo por ellas y el precio que pagó, lo que aprendieron tras atestiguar lo enseñado por el ojo del Watcher. Todo ese cúmulo de sucesos redujo a lágrimas a Natasha Romanoff, cuya mente solo podía recordar los buenos momentos que tuvo junto a la araña cuando había perdido su memoria mucho tiempo atrás. ¿Qué querían ganar con esto? ¿Burlarse aún más de mí? ¿Convertirme en foco total de chascos y denigraciones? ¿Sentirse superiores? Pues les diré algo, lo lograron. Pueden sentirse satisfechas porque yo mismo les corroboro que me han hundido por completo. Me tuvieron a su merced y no dudaron ni un segundo en mofarse a costa mía, con parte de su cuerpo luchando para no abrazar a la espía rusa como cuando era niña. Peter comenzó a expulsar toda la frustración acumulada, poniendo más y más en vergüenza a las féminas acusadas. Eso es mentira. Nunca quisimos hacer esto. Te lo juro, Peter. La piloto de fuerza aérea gritó, poniéndose de pie y apretando con fuerza sobrehumana el borde de la mesa. Entonces respóndeme a esto, Carol. ¿Por qué nunca me dijeron que no eran niñas por completo? Entre dientes, cuestionó el tótem arácnido, callándola momentáneamente. Queríamos aprender. Conocerte mejor, la madre de Rachel Grey respondió. Cosa que fácilmente podrían haber logrado como adultas si alguna vez hubiesen intentado entablar una charla conmigo, sintiéndose ofendido por las palabras que elegían para contestar a sus interrogantes, devolvió Peter. Nadie contradijo eso, aceptando en lo más profundo de sus seres que él tenía razón. Incluso Anna Marie, Betsy y Silver admitían que en un principio ellas tendían a ignorar al castaño, solo para aprender con el tiempo y voluntad propia lo que había más allá de la máscara heroica que portaba. Felicia no tenía excusa alguna que alegar, y Susan estaba actualmente descompuesta como para decir algo. Díganme algo, si Kang nunca hubiese aparecido, y por algún milagro era capaz de hallar un método para revertir el problema que tenían, ¿me habrían contado la verdad? ¿O se callarían? Apoyando sus codos sobre la mesa para llevar las manos a sus sienes, el Avenger interpeló en voz baja. Alzando lentamente su cabeza para ver las reacciones ajenas, hizo que se arrepintiera inmediatamente. Las lentes blancas pudieron ver algunos intentos banales de hablar, que simplemente terminaron en cacofonías incomprensibles. Ya veo, una vez más, el tono de Peter resultó ser grave y frío, tal como lo usó con las heroínas de la dimensión a la que pertenecía Superior Spider-Man. No, espera un momento. Íbamos a contártelo, en serio lo haríamos. En un desesperado intento para mitigar el dolor de la araña, la Jotun tomó la palabra. Soy lento pero no estúpido, Loki. Sé cuando tratan de mentirme tan descaradamente en la cara, informó el afectado por la mentira. Se nos fue de las manos. Todo comenzó como una travesura, pero poco a poco dejamos de verlo así. Teníamos una parte infantil que nos incitaba a seguir actuando como niñas porque nos sentíamos protegidas por ti, la diseñadora de moda expresó, tomando un poco de valentía para enfrentarse a las inalterables lentes blancas que la intimidaban. Y me dirás que esa misma infantilidad que las poseía las incitaba a pelear con MJ o Gwen. Con Cindy. Con Silver. Mira Janet, te diré lo que pienso. Todas ustedes tuvieron la oportunidad para decir la verdad, pero en su lugar optaron por dejar que la mentira crezca con cada día que pasaba. Es tanto el engaño, que simplemente dudo de todo lo que me dicen. Respirando profundamente para tratar de serenar su mente, Spider-Man se puso de pie y dio por terminada la plática al ver que sus hermanos y María regresaban con un cuantioso grupo que parecía haber luchado en una guerra campal. Sin perder más tiempo, bajó por completo su máscara el vigilante de Keynes, escondiendo así la mueca de disgusto que se formó al ver a determinado arquero que parecía demasiado cercano a Songbird si su relación con Jessica significaba algo en este momento. Spidey, hermano. Fue Human Torch quien rompió el breve silencio, abriendo sus brazos en grande mientras soltaba momentáneamente a Crystal, quien se fue a saludar a su hermana mayor. Oh, ya volviste, me gustabas más de pequeñito cuando no eras tan gritón, se burló el arácnido, permitiendo la muestra de cariño fraternal. De nuevo al negro, araña. Ben habló mientras guiaba a la alfarera a sentarse en un sofá.
Es un clásico, ¿no lo crees? Siempre regreso a él, replicó el Parker, escondiendo bien para el resto sus emociones, pero a sabiendas que unos pocos entendían su doble sentido. ¿Estás bien, Spider-Man? Puedo oírte un poco, alterado, el diablo de Hell's Kitchen murmuró tras extender su mano para saludar a su amigo, acto que Nachio emuló. Sí. Solo hubo un pequeño malentendido que ya se solucionó, minimizando al máximo las explicaciones, el tótem respondió mientras dirigía una mirada de reojo a las implicadas, quienes temieron lo peor. No es por decir nada, pero puedo saber por qué hay tanta gente en mi mansión. Tony gritó buscando respuestas, al mismo tiempo que revolvía los cajones en busca de algo fuerte para minorizar las punzadas de dolor en su cuerpo. Es verdad, hay algunas personas que ni siquiera conozco o veo desde hace tiempo, o creía muerta, el supersoldado habló. Cindy se movió junto a Silver Sable hasta quedar junto a Peter, ya sea porque la primera recordó el incidente en la otra dimensión que visitaron antes de regresar y la forma en que atacaron a su amado, o simplemente porque habían cosas que ella apenas conocía gracias a lo recontado por el arácnido que la salvó de ser aún un asabueso. Son visitas, Bobby replicó desde su lugar en la silla, siendo la primera en hallar su voz. Nos ayudaron con el inconveniente que Khan nos puso, la prima de Bruce Banner dijo, tras agitar con desgano su mano derecha en dirección a Betty y un desgarbado científico que retrajo su alter ego frenético. La araña necesitaba de otros para cuidar de una niñas. Con sorna explayó un determinado arquero que estaba de espaldas con respecto a cierta morena con poderes arácnidos que se había acercado a la sala tras oír mucho bullicio. Spider-Man lo miró con las lentes blancas pertenecientes a su traje negro que recordaba mucho a la época que portó a Venom consigo, lo que comenzó a preocupar un poco a los héroes y sus parejas ya que estaba más tranquilo que de costumbre. Lentos fueron sus pasos cuando se acercó a Ukeye, haciendo notable la diferencia de alturas y peso entre ambos, pero con el arquero siendo el que más incomodidad presente. Sí. Necesité ayuda, escuetamente le respondió a Clint, para posteriormente pasar por un costado con el fin de alcanzar a su nieta. ¿Puedo? Con un brillo esperanzador en sus orbes, la joven mujer preguntó, algo que divirtió a su abuelo. No, al menos no todavía, ya que parece que dos personas más quieren unirse a la diversión, haciendo un imperceptible movimiento para señalar a Mockingbird y Spider-Woman, el castaño le respondió a Ashley. Oh, vamos. Otra mujer araña. ¿Cuántas hay? Jessica Jones exclamó al ver tanto a Silk como a la joven Barton. No quieres saber eso en verdad, Hill comentó desde su lugar en un sofá junto a Scarlet Spider. No fue tan malo, María, tratando de serenar el ánimo de la líder de S.H.I.E.L.D., el clon de Spidey alegó. Ser perseguidos por vampiros y demás villanos con lavado de cerebro pertenecientes a diferentes universos no fue malo. Replicó con otra pregunta la pelinegra, haciendo que la creación de Miles Warren admita a regañadientes que tenía razón. ¿Universos? Pareció despertar de su inconsciencia Red Richard solo para decir eso. ¿Vampiros? ¿Fue eso a lo que te enfrentaste en la balsa? El hechicero supremo reveló. Sí, tuve un pequeño desliz con sí, un momento, dijiste la balsa. Comenzó a responder Peter, solo para detenerse al repasar en su mente lo dicho por Strange. El nuevo grupo se calló, sabiendo que habían cometido un pequeño error al hablar sobre ello ya que presintieron que el arácnido se iba a enfurecer. Hipótesis que confirmaron cuando los músculos del héroe se tensaron. Tu lucha fue magistral, Spider-Man. Digna de recordar ya que se podía notar la ferocidad de ambos contrincantes. El dios del trueno inició un monólogo con la esperanza de desviar el tema, pero teniendo que callarse cuando las lentes blancas se enfocaron en él. ¿Dónde está Logan? Sin dar lugar a otro cambio de temática, el tono ronco y frío del tótem se dirigió a todos los ex niños y acompañantes. Se escapó con Deadpool y Storm. No sabemos a dónde, replicaron todos al mismo tiempo, como si lo hubiesen practicado. Peter se congeló en su lugar, uniendo una vez más los puntos de la situación. Sus dientes rechinaron por la osadía que tuvo el mutante longevo de llegar a los niños a una cárcel, sin darse cuenta que él miraba a cualquier otro lado mientras rogaba que no se diera cuenta de su participación.
Antes de que alguien pudiese percatarse, el tótem se giró bruscamente en trayectoria a Aukeye y conectó un gancho derecho a la mandíbula, noqueándolo instantáneamente. Voy a tener una agradable charla con Logan, sobrevolando San Francisco. El helicóptero con el logotipo de S.H.I.E.L.D. alcanzó a divisar su objetivo, siendo una megaestructura de aspecto poco convencional edificada sobre una pequeña isla en la bahía. ¿Algún plan ahora que estamos aquí? La fémina de raíces africanas le preguntó a su pareja. Primero, arrojaré las cosas de Summers por una ventana, luego, reemplazaremos varias zonas para que puedas tener tus invernaderos llenos de plantas como siempre deseaste, organizando sus metas a cumplir, el mutante longevo declaró mientras apagaba el vehículo aéreo y abría una puerta lateral para salir. El lugar parecía desierto si todos los que estaban en la balsa apostando eran clara muestra de ello, lo que permitió que Wade simplemente arrojara sus bolsos en la primera sala de reuniones que hallaron y posteriormente se sentó en una silla e hizo sus pies sobre la mesa. Oye, Wolvie. ¿No te preocupa lo que los demás puedan contarle a Spidey? Interesado en la opinión del hombre gruñón, el mercenario Bocasas averiguó. Para nada. ¿Por qué lo preguntas? Encendiendo un cigarro y poniendo un tarro de basura metálico a un costado para arrojar los libros favoritos de Cyclops, replicó el antiguo arma décimo. No, por nada, viendo de reojo sus papeles y haciendo caras de dolor antes de avanzar varias páginas para dejar de leer, dijo Deadpool. El teléfono que estaba a metros de ellos comenzó a sonar, alertando al trío del extraño suceso. Cruzaron miradas por un segundo, para consecuentemente ser Ororo quien se acerque al objeto y levante el tubo a su oído. Sí, hola, ha sido un tiempo, sí, no. Vale, entiendo, oh, por Dios. Sí, le diré, también eso, adiós, nos vemos luego. Se escuchó que Storm platicaba con alguien al mismo tiempo que enviaba miradas rápidas a su pareja, el cual parecía entretenido en la redecoración de Utopia. Tras cortar la comunicación, la Munroe se quedó mirando al teléfono por un minuto, preocupando a Logan y llamando la atención del Wilson, el cual estaba regresando de la cocina con una bandeja llena de comida para él. ¿Quién era? Curioso, quiso saber el nuevo Kingpin luego de tomar propiedades de Fisk. Rogue, fue la simple respuesta de la dama. ¿Y qué quería? Alzando una ceja al oír el nombre de la hija de Mystique, volvió a cuestionar el gruñón. Decir dos cosas nada más. La primera era que las niñas no eran tan niñas como todos pensaban, y al parecer hirieron de alguna forma a Spider-Man, recontó la ama de las tormentas. Maldición, de todas las cosas posibles, maldijo James Owlett. Y la segunda, comentó Wade. Que la araña iba a tener una agradable charla contigo. Según Rogue, él dijo eso después de noquear a Aukeye, dejó en claro la otra parte de la llamada recibida, enviando un pequeño escalofrío en el líder de los X-Men. Fin del capítulo.